Ya tenemos en la línea precisamente a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, además de felicitarte porque ya fuiste reelecto por unanimidad para un tercer periodo, cuéntanos, ¿qué opinas tú en la Coparmex de esta iniciativa que esperemos que ni la presente y no prospere, pero pues todo lo que dice López Obrador lo cumple, para desaparecer al INAI, al IFETEL, a la COFESE, que según él no sirven para nada? Sí, bueno, en el transcurso de los últimos años, en la vida democrática del país, hemos construido, por un lado, la división de poderes para tener estos equilibrios, pero por otro lado, estos órganos autónomos, como es el INE, como es el INAI, COFESE, el IFT, nos parece fundamental para el desarrollo del país que existan estos contrapesos. El hecho de quitarlos se concentrará más el poder en la figura presidencial, y esto no es sano para la democracia. El hecho de que existan esos contrapesos es fundamental. Lo hemos visto como cuando el Poder Legislativo aprueba una ley que es inconstitucional, actúa la Corte para desecharla, o cuando el Poder Ejecutivo emite un decreto que es inconstitucional, la Corte actúa. Entonces, esta división de poderes, estos contrapesos, es lo que requiere el país para avanzar, y lo mismo sucede con los órganos autónomos. En su momento el INE, que también había esta iniciativa para quitarlo y poner un organismo más acotado, y ahí nos manifestamos en 65 ciudades diciendo yo defiendo al INE, y afortunadamente sigue vigente, y es lo mismo que tenemos que hacer ahora en la defensa de estos órganos autónomos. Son necesarios para el desarrollo de la democracia del país. Pues sí, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, qué gusto saludarte. Con el gusto de saludarte también. José, ¿cuáles son tus puntos de vista respecto no solamente de la advertencia de llevar adelante una iniciativa que busque la eliminación total de estos órganos autónomos, con independencia de si tiene o no el número de votos necesarios para que se lleve adelante, pero más allá de eso, lo que estamos viviendo ya en el presente, porque hemos visto un debilitamiento de facto de estos órganos reguladores, con la tardía designación de varios de los integrantes de los cuerpos colegiados que las integran, con la selección de personas muy relacionadas con el gobierno, que pues a través de esto han logrado la cooptación de algunos de estos órganos. ¿Qué es lo que piensas? Porque al final de cuentas ya se está afectando pues es la vida de estos órganos autónomos que originalmente tenían cuerpos colegiados de reconocido conocimiento fundamental de las materias que tienen facultades. Sí, lo señalas muy bien, Marco. Son tres maneras en que desde el gobierno se afecta a los órganos autónomos. Uno es el desaparecerlos. La segunda manera es nombrar alguna persona a modo, pero que entonces haga que ese órgano autónomo no trabaje con autonomía. Y el tercero es restringirles el presupuesto y con esto impedir que puedan funcionar. Desde luego también otra manera de impedir que funcionen es el nombrar a los comisionados o a los consejeros cuando terminan los plazos, hasta llegar a puntos en donde no puedan operar. Nos parece que no es la manera en que debemos seguir adelante, en que el país necesita de estos órganos. Vemos ejemplos como la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, en donde pues nombra una persona y digamos los consejeros a modo, de tal manera que vemos que hay solicitudes de empresas que simplemente no procesan, solamente procesan las de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y se tardan a veces hasta un año en procesar una solicitud, precisamente porque han perdido esa autonomía, ya no funcionan como un órgano autónomo. Es importante el funcionamiento, por ejemplo, del INE como órgano autónomo, del INAI, en donde pues tardan en nombrar a los comisionados del INAI, y esto hace que no pudieran operar durante mucho tiempo. Entonces, estas maneras que tiene el gobierno para acotar precisamente estos órganos autónomos, que lo que hacen es precisamente el equilibrio, los contrapesos que requerimos como país, vemos que no es el camino que necesitamos para el desarrollo del país, Marco. Sí, ese es el problema que tenemos ahí. Pepe, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José, qué gusto saludarte. El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos un poco
¿Cómo ves el tema? Lo levantó otra vez el presidente López Obrador, el de la semana laboral, de reducirla de 48 a 40 horas, dice que se discuta para el próximo periodo de sesiones. Ustedes ya tienen una postura, ustedes han sido muy abiertos en el aumento al salario mínimo, en fin, cuéntanos cómo lo estás viendo. Sí, lo que pensamos, José, es que esto requiere un amplio diálogo social, que esto nos puede llevar muchos meses, inclusive todo el próximo año, y después varios años en su implementación. Vemos el modelo de Chile, en donde lo que funcionó es que a partir de ese amplio diálogo social pudieron poner parámetros para que mejorara la productividad, y en la medida en que iba mejorando la productividad se iban reduciendo gradualmente estas horas de trabajo, de tal manera que les llevó 4 años la implementación, pero sin afectar la productividad. En estos momentos en donde estamos en una competencia, estamos en la región más competitiva del mundo, no podemos darnos el lujo de perder esa competitividad, y por eso tenemos que ir cuidando, sí, claro, el poder hacer esa implementación, pero después de un amplio diálogo social, y que esa implementación sea de manera gradual en varios años. Pues te queremos agradecer mucho, Pepe Medina. Ahora vamos a ver qué pasa pues con estos temas, y sobre todo inicia el nuevo debate que nos iniciará, no sé si en febrero o marzo, y va a ser un tema de la semana laboral que va a ser seguramente muy intenso para el arranque del año. Sí, estaremos al pendiente y estaremos participando en ese amplio diálogo social para lograr, digamos, el mejor entorno para la competitividad del país. Pues sí, sin duda que es necesario, y ojalá que nos dé la oportunidad de seguir en contacto contigo para revisar este y otros temas. José Medina Mora, presidente de Coparmex. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.